que nos están viendo en sus casas. En el nombre de Jesús, creemos, Señor, porque tenemos la sabiduría de Dios. De Proverbios 3 y Proverbios 8, esa sabiduría que es más preciosa que el oro y la plata. Señor, eres tú el que nos enseñas, Espíritu de Dios, en esta noche. En el nombre de Jesús, nosotros disponemos nuestro corazón para entender tu palabra, para aprender principios espirituales que nos ayuden a vivir una vida de éxito, una vida de victoria, una vida de triunfo en Cristo Jesús. Señor, en el nombre de Jesús creemos por ese poder manifiesto a través de tu palabra, que mientras personas nos están viendo, tu mano extendida de poder ya está en manifestación, y tu unción, Espíritu de Dios, para hacer milagros creativos, para sanar a cada enfermo, para liberar al oprimido, para liberar al cautivo, para crear y hacer y poner órganos nuevos en cada cuerpo de cada persona que tenga deficiencia física. En el nombre de Jesús será sanado a través de estos medios de comunicación. Lo creemos en el nombre de Jesús. Señor, llevamos nuestro pensamiento, nuestra mente natural cautivo, la obediencia a ti, tu palabra, en el nombre de Jesús. Y creemos que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16. Creemos que somos el cuerpo de Cristo en manifestación aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Y por el poder del Espíritu de Dios, creemos en el nombre de Jesús. Lo que tu palabra dice, Señor, que somos tu cuerpo poderoso aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Gracias por tu fidelidad, gracias por la fidelidad a tu palabra, en el nombre de Jesús. Padre, que se ha extendido tu evangelio por todos estos medios, y que personas que aún no te conozcan puedan ser tocados por tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos, Padre, y declaramos que somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto a nuestro tiempo, y nuestra hoja no cae, y todo lo que hacemos prospera en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque yo sé que viviré y no moriré, y contaré tus maravillas en el nombre de Jesús. Gracias por saciarnos de larga vida en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos la plenitud de Cristo aquí en la tierra. Pensamos, hablamos como Cristo y actuamos como Cristo, porque somos su iglesia, su cuerpo en manifestación, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Muy bien. Sea usted bienvenido, amigo, que me vea a través de estos medios de comunicación. Cristo les ama. Vamos a iniciar un video en grupo a través de Ministerios Palabra Fe Jalisco. Quiero darle una palabra de edificación en esta noche para que usted sea libre de cualquier enfermedad, sea libre del temor, sea libre de cualquier circunstancia adversa que le haya traído Satanás ahí. Así es que vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestros amigos que nos ven de cada uno de los estados de nuestro amado México, y también de los países de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, España, Chile, Guatemala, Haití, y los hispanos que nos van a ver en Estados Unidos, que están ahí en sus casas. Dios les bendice, Cristo les ama y nosotros también. Sean bienvenidos a este servicio de exaltación. Así es que vamos a la palabra. Vamos a la palabra del Señor, a ver los beneficios que nos trajo la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús murió, pero murió también para darnos beneficios como cuerpo de Cristo, para darnos beneficios como iglesia, para darnos beneficios como humanidad. Vamos a lo que la Biblia dice en Isaías. Vamos al libro de Isaías. Desde entonces ya estaba profetizado todo esto que nos habla de la venida de nuestro Mesías. Ya estaba profetizado desde esas épocas del profeta Isaías. Vamos al capítulo, Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y vamos al versículo 4. Mire lo que dice la Escritura, hablando de la venida del Mesías. 700 años aproximadamente antes de la venida de nuestro Señor Jesús, ya se estaba profetizando precisamente
la venida de un Salvador, la venida de alguien que venía literalmente a rescatarnos del mundo de las tinieblas. Dice el versículo 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Qué más dice? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53 nos habla de todos los sufrimientos del Señor, o una parte de los sufrimientos, si bien es cierto. Sin embargo, todo el sacrificio que realizó el Cordero ya estaba profetizado desde los tiempos antiguos a través de los israelitas. Si podemos verificar en Éxodo capítulo 12, ya había sombras, ya había simbolismos de la venida del Señor Jesús. Y vamos a Éxodo capítulo 12 y ahí vamos a encontrar, hablando de la primer Pascua que celebraron los judíos, es decir, el celebrar un acontecimiento para los judíos anticipadamente a la venida de un Salvador, del Cordero de Dios. Literalmente los enfocaba a ellos a tener un beneficio. Imagínense, antes de venir Jesús y derramar su sangre ya había un beneficio. Ahora imagínense, ahora que ya vino el Cordero, que ya derramó su sangre, ¿cuánto más beneficio no vamos a tener ahora los que vivimos en este pacto establecido sobre una mejor promesa? Dice en Éxodo capítulo 12, versículo 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este será principio de los meses para vosotros, este será principio de los meses para vosotros, dice, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña y no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis. Y aquí viene, fíjese, la fecha. Por eso nosotros creemos que el Señor Jesús es el Cordero que estaba representado y que estaba simbolizado allá donde Dios les mostró el día y la fecha exacta en que tenía que morir el Cordero. Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación. Lo matará toda la congregación, dice, pero habla del día 14. Y el 14, literalmente estamos hablando, el día 14 del mes, para el calendario judío, es el mes llamado Nisan. Es decir, el 14 de Nisan tenía que morir el cordero llamado, en este caso no tenía nombre ahí en esa época, pero Dios les daba, por decir así, un preámbulo, un simbolismo, una sombra o un sentido figurado para darles a entender cosas espirituales, que venía realmente alguien a morir aquí en la humanidad. Entonces tenía que morir un día 14 de Nisan. Y da la casualidad que el 14 de Nisan exactamente cayó el día 3 de abril, exactamente el día que el Señor Jesús fue crucificado en esa cruz. El 3 de abril, si usted regresamos al tiempo en el calendario gregoriano que tenemos ahorita, regresamos al tiempo, y exactamente el día miércoles 14 de Nisan del calendario judío era el mismo miércoles, exactamente 3 de abril de nuestro calendario gregoriano. Exactamente ese día murió el Cordero, el 14 de Nisan, da la casualidad. Entonces no son casualidades, sino es una verdad que tenía que morir. Ese día los judíos celebraban la Pascua, el día 14 de Nisan. Era literalmente en los festejos de la Pascua cuando murió nuestro Cordero. Se estaba preparando el pueblo judío para ellos festejar su propia Pascua de una manera diferente a nuestro Señor. Pero, si bien es cierto, es el mismo día que coincidió con la Pascua de los judíos, coincidió con algo que ellos le llaman un Shabbat anual.
Shabbat es un día de reposo anual donde tenían una fiesta los judíos. Y exactamente en esa fecha murió el Señor Jesús, es decir, en abril. En abril de nuestro calendario, por eso literalmente murió el Señor Jesús un 3 de abril. Amigo que me es por internet, un 3 de abril murió el Señor Jesús. Ahora, si bien es cierto el día puede ser importante, pero es más importante conocer, no necesariamente el día exacto que murió el Señor Jesús, sino conocer qué fue lo que hizo ese 3 de abril o 14 de Nisan el Señor Jesús. Y en la palabra de Dios nos habla, si bien es cierto, todo mundo sabemos que Él murió en una cruz. Todo mundo sabemos, pero en Éxodo 12 podemos ver que el animal tenía que ser sin defecto, es decir, nuestro Señor Jesús fue sin defecto. No cometió ni un solo pecado. Es decir, no se metió con la hermana Magdalena, como creen los que leen el Código Da Vinci. Macho de 1 año lo tomaréis de las ovejas y de las cabras. Todo eso simbolizaba al Señor Jesús, amigo que me es por internet. Dice que iban a tomar la sangre y la pondrían en los postes de los dinteles de las casas, que lo han de comer. Es decir, la sangre del Cordero, anticipadamente a la venida de nuestro Cordero, de nuestro Señor Jesús, ya tenía un simbolismo. Ya tenía literalmente algo que se llama protección divina sobre los israelitas. La sangre tenían que sacrificar el cordero, comérselo por familia, pero también tenía la función de esa sangre, era cubrirlos para que cuando el destructor quisiera llegar a esas casas a matar a los primogénitos de los israelitas, no pudiera entrar el destructor. Ok, entonces mire, aquí nos da algunos requisitos cómo ellos se comían el cordero. Dice el 11, y lo comeréis así, dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, esta es la Pascua de Jehová. Es decir, en otras palabras, representaba que había ciertos requisitos cómo ellos se tenían que comer el cordero, ¿ok? Ciertos requisitos había, no nada más era sacrificar el cordero, sino era de la manera en que ellos estaban preparados para comerse ese cordero. Y habla de algunos requisitos ahí, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente. Esa es la Pascua ¿de quién? De Jehová, ¿ok? Estamos de acuerdo que era la Pascua. Ahora, ¿qué significa la palabra Pascua? Significa pasaré por encima de, realmente eso significa, pasaré de largo, pasaré por encima de, realmente eso significa, es decir, cuando el ángel destructor quería pasar por las casas, lo único que hacía la sangre era que el ángel destructor pasaba por las casas y veía la sangre y decía, esta sangre que está en el dintel de las casas representa que estas personas tienen un pacto con Dios. Por lo tanto, yo no puedo dañar ni puedo entrar a esas casas a dañarlos y a matarlos. Pero sí sabían ustedes que los primogénitos de los egipcios, sí sabían que murieron, sí saben que murieron, todos los primogénitos de los egipcios murieron. Entonces realmente la sangre representaba el cordero, protección divina. En este tiempo, ¿qué representa la sangre del Señor Jesús? Literalmente representa para nosotros que vivimos en el nuevo pacto, igual, protección divina. Eso representa la sangre del Cordero. Entonces, la sangre iba a ser por señal en las casas, de tal manera que se iba a ver esa sangre ahí, y al ver esa sangre, tenía que pasar principalmente el Señor, y esa sangre representaba que si Él pasaba por encima de las casas, representaba que cubría esas casas. Había una protección divina. De tal manera que cuando venía el ángel destructor, no podía entrar a las casas a dañar a las personas que estaban ahí. Ahora nuestro Señor Jesús, la sangre de nuestro Cordero es mejor, ¿sabía? ¿Cuánto mejor es la sangre de nuestro Cordero? Mucho mejor. Entonces hay principalmente protección divina. Hay personas que andan atemorizados, que tienen miedo que un virus los vaya a matar. No entiendo por qué. Si usted es creyente, amigo, usted es creyente en el Señor Jesús, usted que me ve por internet. Si usted es un creyente en el Señor Jesús, no tiene por qué temer. Porque si pudo proteger la sangre de un cordero natural, pudo, algo que simbolizaba a Jesús, si bien es cierto, pudo protegerlos aun cuando no venía Jesús, cuánto más la sangre de Jesús, mi hermano, es más poderosa que la de un cordero. ¿Cuánto más?
Así es que, amigo que me ves por internet, si tú eres ya alguien que recibió a Cristo en su corazón, o eres un cristiano, te recomiendo que utilices estas bases bíblicas para entender toda la herencia que te dejó el Señor Jesús. Y no andes atemorizado de que vas a morir de ningún virus. No tenemos por qué, no debemos de tener temor. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice el libro de los Hebreos también respecto a nuestro Cordero. Vamos a ver al libro de los Hebreos qué nos habla. Vamos a ver qué nos dice el libro de los Hebreos, ¿ok? Mire, vamos a Hebreos. Vamos al capítulo 10. Hebreos capítulo 10 dice, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mire, todas estas frases son del Señor Jesús. ¿Qué significa? En otras palabras, la sangre de los toros y de los becerros, de los corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento, mi hermano, esos no podían quitar pecados. Pero la sangre de nuestro cordero sí lo puede quitar. Por eso dice, entrando en el mundo, dice, sacrificio, ofrenda no quisiste. Es decir, Dios ya desechó esos sacrificios. Esos sacrificios ya no fueron agradables al Señor, porque esos sacrificios no eran más que un simbolismo de la venida del Señor Jesús. Dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Es decir, tuvo que prepararle cuerpo en otras palabras, se tuvo que preparar un cuerpo para que el Señor Jesús viniera a morir aquí en la tierra. Y luego dice el 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Y aquí viene el 7, entonces dije aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué fue lo que se estableció ahora? Ya no era la sangre de un simple cordero, mi hermano. Ahora era la sangre del Cordero de Dios. Literalmente que venía principalmente a darnos protección divina, si bien es cierto, pero también venía a quitar el pecado de la humanidad para que no estuviésemos bajo los designios y bajo el dominio satánico de las tinieblas. Ese era el objetivo. En otras palabras, si viene un cordero, que es el Cordero de Dios, nuestro Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, el ungido, vino como cordero para morir aquí por nosotros, significa que ahora ya no estamos bajo la potestad del mundo de las tinieblas, ahora hay una sangre más grande, que es la sangre de Jesús, que nos cubre para que ningún virus pueda dañarnos. Hay algo más grande que la sangre de un simple cordero. La sangre de un cordero que simbolizaba a Jesús los protegió de ¿qué? De que no murieran por el ángel destructor, el ángel de la muerte. ¿Ustedes creen que ahora la sangre de Jesús va a ocasionar o no nos va a cubrir a tal grado de que cualquier virus que ande circulando por el ambiente, ustedes creen que nos va a dañar un simple virus, como se llame? Mi hermano, no es así. Debemos de entender literalmente en qué pacto estamos. ¿Ok? Vamos a Hebreos, vamos a seguir leyendo aún el libro de Hebreos, ¿ok? Capítulo 12, versículo 24, dice, a Jesús, dice, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Mire, está hablando de la sangre de Jesús. ¿Cuántos saben que si hacemos una comparativa con la sangre de esos corderos,
y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Es decir, en el Antiguo Testamento hubo alguien que murió por medio de Caín, y ese alguien que murió literalmente también representaba que venía una víctima, que era el cordero inmolado, el cordero de Dios inmolado por nosotros. En otras palabras, hay una sangre mejor que cualquier sangre que se haya derramado en el Antiguo Testamento, sea de corderos o sea de personas, y es la sangre de Jesús. Hebreos 13, toda esa sangre de cordero representaba a nuestro Señor Jesús. Dice Hebreos 13, versículo 11, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario, por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y aquí viene ya lo que nos habla, un simbolismo que nos hablaba en el Antiguo Testamento. Dice que Jesús murió fuera de la puerta, por lo cual también Jesús, dice, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta, para santificar al pueblo. Dice el 13, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. En otras palabras, Jesús derramó ya la sangre, ya la protección divina está sobre ti, amigo. Y si regresamos nuevamente a Isaías 53, 4 y 5, otro de los beneficios que se conquistaron, aparte de la protección divina, es que a través de Jesús y del cuerpo de Jesús, que fue triturado y torturado, a través de ello nosotros obtuvimos también sanidad para nuestros cuerpos. Isaías 53, 4, ¿qué llevó también Jesús en ese lugar, en la cruz del Calvario? Ciertamente llevó, dice, nuestras enfermedades. Aún, amigo, tú que me ves desde tu casa, aún así, aunque te haya dado el coronavirus, aún tienes la oportunidad de sanar de ese mentado virus. Porque dice que Él llevó esas enfermedades, Él llevó esos dolores, Él llevó esos virus. Él sufrió nuestros dolores. Y luego dice el 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. O sea, ¿a qué temor le podemos tener en este nuevo pacto? ¿A qué temor? Podemos encerrarnos en una casa, mi hermano, que me ves por internet. Puedes estar encerrado en tu casita allí y no salir a la calle. Por cierto, el próximo sábado vamos a ir a las 5 de la tarde a ministrar para el lado de Tlajomulco. Vamos a acompañar a otro pastor, a otra iglesia de otro pastor, que ellos están saliendo los sábados. Vamos a ir a acompañarle, todos los que nos quieran acompañar y que nos vean por internet, sea de esta iglesia o sea de cualquier iglesia. Igual los esperamos el sábado a las 4. A las 4 los esperamos en el entronque que está Periférico y Adolfo Horn. Viene por Periférico o va por Periférico, entra Adolfo Horn y como a 2 cuadras está una gasolinera. Ahí los esperamos a las 4 de la tarde, amigo. Si tú quieres ir a acompañarnos, si eres de Jalisco, bueno, te invitamos a que veas el poder de Dios. Te invitamos a que veas los milagros de Jesús en ese tiempo. Y no te quedes en tu casa, porque tú tienes la unción del Espíritu de Dios. Y esa unción es más poderosa que cualquier virus. Es tan sencillo. Pero muchos cristianos afortunadamente están escondidos en sus casas, están atemorizados y creen que el virus es como si fuera... Es como si fuera la octava maravilla el virus dentro del mundo de las tinieblas. Dios mío. O sea, le están dando más potencia a un virus en lugar de darle más potencia a la palabra y el poder del Espíritu Santo. Están glorificando un virus y le están dando más importancia como si fuera la gran importancia. Mi hermano, no es así. Tenemos la sangre de Jesús. Tenemos la herencia de que Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, sufrió nuestros dolores, que por sus heridas nosotros fuimos sanados. Nada más hoy recibes sanidad, amigo. Tienes el mentado COVID, o tienes miedo al COVID, mira, vente a la iglesia Fe y Poder Guadalajara.
y te vamos a imponer manos y se te va a ir el COVID. No tienes por qué temer ese mentado COVID. Tenemos la sangre del Cordero, que es más poderosa que cualquier virus que ande circulando, ¿ok? Entonces Él también llevó nuestras enfermedades, ¿estamos de acuerdo? Ahí va una segunda herencia. Protección divina a través de la sangre del Cordero derramada. Remisión de pecados, porque Él nos quitó el pecado, es decir, la naturaleza de pecado que viene en nuestro espíritu la quitó, literalmente la arrancó y nos puso un espíritu nuevo con la naturaleza divina. Tercero, por las heridas de Jesús en la cruz del Calvario, cuando era traspasado por esos clavos, cuando era literalmente latigado, cuando fue totalmente desfigurado, en Él no hubo parecer, dice la Biblia en Isaías 53, así como Él fue desfigurado por todas esas heridas, literalmente fue una herida completa, literalmente fue una carne molida, dice que su rostro fue desfigurado. Entonces, por esas heridas nosotros ya fuimos sanados. Es una herencia legal, amigo, que tienes tú que me ves por internet. Tienes una herencia legal, la propia es herencia legal, excepto que no conozcas tu herencia, bueno, te la estamos dando a conocer ahora. Así que no tienes por qué temer. Para eso murió hace 2020 años el Cordero. Para librarnos. Mire, vamos a Colosenses. Colosenses nos da una explicación del por qué también el Señor Jesús murió. Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 11, vamos a leer del 11 al 13, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fortalecidos con todo poder, es decir, si somos fortalecidos, no es que sean nuestras propias fuerzas, ¿me entiende? Porque hay muchas personas que creen que por sus propias fuerzas van a hacer las cosas, pero dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, es decir, el poder del Espíritu de Dios es, ¿me entiende? No es nuestro poder, ¿ok? Dice, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos cielos. ¿Cuál es la herencia? ¿Cuál es nuestra herencia? Pues nuestra herencia es que estamos fortalecidos con todo poder. El virus debe huir delante de nosotros, no nosotros huirle al virus. Y luego dice el 13, ¿qué hizo el Padre? El cual nos ha librado ¿de qué? De la autoridad o la potestad de las tinieblas, mi hermano. Y nos ha trasladado al reino ¿de quién? De su amado Hijo, que es Jesucristo. Nos ha librado del poder de las tinieblas. Significa que virus pasados, virus presentes, pandemias pasadas, pandemias presentes y futuras, Él ya nos libró. ¿Qué más confianza podemos tener si Él ya me libró de la autoridad de las tinieblas? Porque esos virus vienen de las tinieblas. Esos virus no vienen de Dios, para empezar. Aunque hay unos sonzotes ahí por internet que según saben Biblia y ahí andan dando palabras y dicen, wow, ese virus Dios lo mandó como castigo, es el juicio de Dios que ya viene por haberse portado mal, así es que doblen rodillas, humíllense cristianos. Pura porquería, mi hermano. Si viene a destruir la humanidad, mi hermano, bueno, vamos a cambiarle. Si viene a matar a los hijos de Dios, significa que es satánico ese virus. Imagínense Dios, bueno, prediquen el evangelio, hijos míos, para que cuando se conviertan todo el mundo, ¿qué creen? Yo voy a mandar un virus y el que se porte mal, órale, me lo voy a ejecutar con el virus. Óyeme, ¿qué Dios es ese? Ese no es el Dios de la Biblia, imagínense. Y dice que es nuestro Padre, si el Padre me ama así, pues de esos padres no quiero yo. No, mi hermano, que es por internet. Yo sé que hasta el café se te cayó de tu boca cuando oíste esas palabras. Si Dios es tu Padre te ama, y si tu Padre te ama, dice Mateo capítulo 7, mire lo que dice Mateo capítulo 7, mi hermano. Él nos ha trasladado del reino de las tinieblas, nos ha librado del reino de las tinieblas. Mire, vamos, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7? Mire, veamos.
Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Está hablando del ser humano. Y si le pide un pescado le dará una serpiente, por Dios, sino que... ¿Y qué más dice? Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Buenas cosas, buenas cosas. Imagínense yo a mis hijas que venga Michelle y me diga, papi, ¿me das un sándwich? Pues mija, mira, agarré, no fue serpiente, pero agarré un gusano de los más venenosos que hay ahí y te lo voy a dar para que te lo tragues. ¿Qué padre es ese? Si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se la pidan? O sea, Dios da cosas buenas. O sea, por eso ese virus no viene del Señor. Por eso envió el Cordero para que derramara la sangre por ti, amigo, que me ves a través de esta pantalla. Y no te voltees para otro lado. Tú eres sí, a ti te digo. Y no le cambies al Face, no le cambies, a ti te digo. Mantente todavía en el Face para que termines de oír todo lo que Jesús pagó por ti y lo que al Padre le dolió ver a su Hijo en la cruz. Le dolió ver a su Hijo en la cruz para verte a ti libre del virus, libre de temor, libre de enfermedades. No para que le estés echando la culpa a Él de que, es que Dios permitió este virus. Es que Dios nos envió este virus para enseñarnos que tenemos que portarnos bien. Hermanos, humíllense. Segunda de Crónicas 7:14. Humíllense, hermanos. Mi hermano, mi Padre Celestial, el de la Biblia, no es así. Aunque en el Antiguo Testamento leas cosas que Dios envió, que Dios permitió, que Dios hizo esto lo malo, tan solo Sodoma y Gomorra, amigo. ¿Por qué le echan la culpa a Dios que un simple fuego que venía? ¿Por qué le echan la culpa a Dios que ese fuego que, entre comillas, decían que venía del cielo? Sí, el que percibió que venía del cielo. Hasta la misma ciencia comprueba que había un no sé qué problema de un volcán y no sé qué que había por ahí. La misma ciencia lo dice. Dios no envía fuego del cielo para matar a la gente, amigo. No es así. Lea Génesis 18 y 19, léalo. Léalo bien, por favor. Escudriñelo, analícelo. ¿Por qué le echan la culpa a mi padre que él envió fuego a Sodoma? ¿Por qué? No es así, mi hermano. Si él hubiese enviado el fuego, entonces ¿para qué? ¿Para qué enviaba ángeles para que le avisaran a Lot? ¿Para qué? La historia de Sodoma y Gomorra ya está por internet, la puedes buscar ahí en nuestro canal de YouTube, Faith Power Guadalajara, amigo. Ahí puedes ver la historia. Creo que esa serie se llama, no sé, son 3 videos. Analizamos el caso de Sodoma y Gomorra. ¿Así se llama, no? El caso de Sodoma y Gomorra, Michelle. Caso de Sodoma y Gomorra, analízalo por internet, mi hermano, a la luz de la palabra. ¿Qué es lo que la Biblia dice de Sodoma y Gomorra? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se llama? Bueno, se llama Sodoma y Gomorra, castigo de Dios o ataque satánico, algo así se llama. Búscalo por internet. Por eso muchas personas no entienden, porque leen nada más la Biblia, pero no la escudriñan. Y creen que lo que leen es correcto. ¿Ok? Bueno. Así es que ahí analízalo, amigo. Ya no te lo voy a explicar ahorita porque no me alcanza el tiempo, pero ve Sodoma y Gomorra, castigo divino o intervención satánica, creo que se llama. Está en nuestra lista de reproducción de YouTube. Ahí lo puedes analizar, ¿ok? Entonces, ¿qué dijo el Señor? En Mateo capítulo 7, versículo 11, si vosotros siendo malos andan buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan. Él nos dio a Jesús. Él mandó a Jesús, derramó su sangre para darme protección divina y quitar el pecado que había en mi corazón o en mi espíritu. Él envió a Jesús para a Él cargarle mis enfermedades. Literalmente en la cruz del Calvario ahí le cargó nuestras enfermedades. Ahí sufrió nuestros dolores. Literalmente
por sus heridas yo fui sanado. Hace 2000 años. Esa es parte de mi herencia, mi hermano. El Cordero fue inmolado y tuvo la función de librarte del mundo de las tinieblas. Así es que no tienes por qué atribuirle a Dios lo que pertenece a una intervención satánica aquí en la tierra, ¿ok? Entonces, mire, Mateo capítulo 19, ¿qué le dijo el Señor Jesús? Versículo 16, Mateo 19, 16 dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? El Señor le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Nosotros sabemos que Jesús es bueno. Y el que no crea que Jesús es bueno, pues tan es así que es tan bueno que murió en la cruz y no le importó morir por nosotros cuando andamos todavía muertos en nuestros delitos y pecados. Tan es así bueno que murió en la cruz y llevó toda maldición en esas 3 horas de tinieblas, nos libró de toda maldición. ¿Ok? Y le dijo: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y él le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. ¿Quién? Dios. Jesús era bueno, mi hermano. En otras palabras, Jesús es Dios encarnado. Pero cuando le contestó ninguno hay bueno, significa lo habló en su humanidad, no en su deidad, ¿ok? Si Jesús le está dando gloria al Padre, ahí, literalmente. Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. Tan grandes cosas hizo Jesús que siempre le atribuyó. Mire, Juan capítulo 5, versículo 19. Cuando Jesús vino a la tierra, vino a hacer las obras de su Padre, debemos de entender. Entonces, las obras del Padre siempre son buenas. Juan 5:19, respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. O sea, Jesús fue instruido por el Padre. Jesús no puede hacer nada puede hacer, sino lo que el Padre le enseñó y lo que vio hacer al Padre. Eso es lo que hace Jesús. ¿Estamos entendiendo ahí? No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer a quién. A su Padre. Lo que él ve hacer a quién. A su Padre. ¿Ok? Lo que ve hacer a su Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace ¿quién? El Hijo. Entonces, si Jesús anduvo haciendo bienes, Hechos 10:38. Veamos lo que Jesús anduvo haciendo en la tierra. Hechos 10:38 dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo. ¿Ya tienen Hechos 10:38, amigo de internet? Ok. Hechos 10:38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes. ¿Anduvo haciendo Jesús qué? Bienes. Significa que el Padre hace bienes. Bienes y sanando a los que estaban oprimidos. ¿Por quién? ¿Por Dios? No. Estaban oprimidos por el diablo, mi hermano. Amigo, familiar y ateo que me estás viendo. Qué chistoso, ¿no? Que los ateos dicen: no creo en Dios porque no lo veo. Y lo chistoso es que no creen en algo que no ven, pero ahorita están encerrados con sus bozales en la boca por temor a algo que no ven, que se llama coronavirus. Es lo más chistoso. Bueno, ¿por qué creen en algo que no ven? Si el virus no se ve, ¿por qué creen en él? Y están encerrados en sus casas en cuarentena. ¿Por qué, ateo que me ves por estas cámaras? Pero no quieres creer en aquel Dios vivo que vino y te dio vida para que no andes de ignorante ahí. Vino y te dio vida para que tú creas en él que no ves. Así como crees en el coronavirus que no ves. Entonces, mire,
Juan capítulo 5, versículo 20. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Es decir, el Padre ama a Jesús y le muestra todas las cosas que el Padre hace a Jesús. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros se maravillen. Y aquí viene una de las obras del Padre. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos. Es todo lo contrario que te han enseñado, amigo de internet. Aquí dice que el Padre levanta a los muertos. ¿Y qué hace con los muertos? Y les da vida, no es al revés. Si tú crees que ese virus viene de nuestro Padre Celestial que creó los cielos y la tierra, estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús en su palabra. Tú estás diciendo, el virus lo mandó Dios para matar a los vivos, no es al revés. El Padre da vida a los muertos, no mata a los vivos. ¿Capta lo que dijo Jesús? ¿Por qué creerle más a una traducción incorrecta de la Biblia del Antiguo Testamento que creerle más a las palabras de Jesús? ¿O por qué creerle más a lo que dicen ciertas religiones, a lo que Jesús dijo? Jesús dijo, el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. ¿Quiénes quiso el Hijo? A todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es decir, Cristo le da vida a quien él quiere, y a quien quiere quiso a todo el mundo. 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Nuevamente regresamos, Juan 5, 19. Respondiendo Jesús dijo, de cierto, cierto os digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús no pudo haber hecho ni una obra si esa obra no la vio de su Padre Celestial. Y ahorita te voy a mostrar en Lucas capítulo 13, veamos Lucas capítulo 13, una obra de Jesús, que esa misma obra vio que el Padre la estaba haciendo juntamente con Jesús. El Padre le mostraba las obras a Jesús. Jesús hacía las obras del Padre, por lo tanto todo lo que hacía Jesús lo hacía porque el Padre lo hacía a través de Jesús, por medio del Espíritu de Dios. Lucas capítulo 13 dice, en el versículo 10, dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Vea usted, amigo de internet, las obras del Padre, vea las obras del Padre de Jesús, que es nuestro Padre. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad, y puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. ¿Cuándo se glorifica a Dios? Cuando sana a un enfermo. Nunca le vamos a dar gloria a Dios cuando alguien está enfermo, porque de repente los cristianos piensan diferente. Yo cuando me refiero a cristiano, yo soy cristiano también, pero cuando me refiero a los cristianos, me refiero a un segmento de cristianos que piensan que deben de glorificar a Dios. Es que tengo que glorificar a Dios por la enfermedad, es que tengo que glorificar a Dios por la escasez, es que tengo que glorificar. No lo glorificas a Dios por la enfermedad, pero sí puedes glorificar a Dios dentro, cuando estés pasando por la enfermedad, para que Dios te saque de la enfermedad. ¿Entendemos? O sea, Dios no se glorifica porque está la gente enferma, se glorifica porque aún en medio de la enfermedad Dios te va a librar de esa enfermedad. Lucas 13 dice el versículo 13, puso las manos sobre esa mujer y ella se enderezó y luego se glorificaban a Dios. Ahí usted puede ver la obra del Padre a través de Jesús. Dice Jesús,
el Hijo no puede hacer nada, sino solamente, en otras palabras, Jesús dijo, yo no puedo hacer nada, sino lo que veo hacer a mi Padre. Y todas las cosas que hizo Jesús aquí en la tierra, mi hermano, fueron obras o cosas buenas. Él anduvo sanando a los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y luego dice el 14, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días en que se debe trabajar, en estos pues venid y ser sanados, y no en día de reposo. Ya ven, siempre salen los religiosos enfadosos. Todo por guardar un día niegan a Jesús. Por guardar un día niegan las obras del Padre. Prefieren más un mentado día que le llaman el Shabbat, lo prefieren más que creer en las obras de Jesús y en los milagros de Dios. Y luego dice el 15, entonces el Señor le respondió y le dijo, oh, qué buena onda eres tú, fariseo, mira, sí te voy a hacer caso, religiosito. No, ¿cómo le dijo? Hipócrita. Cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, les pregunta Jesús. Es decir, eran tan hipócritas que en el día de reposo ellos querían que la demás gente guardara ese día y le impedían a Jesús hacer las obras de su Padre en ese día, pero ellos sí podían desatar su asno en el día de reposo. Y luego les dice Jesús en el 16, y esta hija de Abraham, es decir, una mujer que estaba en pacto con Dios, a esta hija de Abraham que Satanás había atado durante 18 años, ¿quién la tenía encorvada con esa enfermedad? ¿Era Dios el Padre? Mi hermano, era Satanás el que la tenía ahí. Un problema de columna, ¿quién era? Satanás. Dice que 18 años Satanás la había atado durante 18 años. ¿Y quién la liberó? Jesucristo. Por eso los que, entre comillas, están en contra, toda persona, seas cristiano, seas ministro, seas pastor, seas líder, sea lo que tú quieras. Si tú estás en contra de las personas que salimos a la calle a ministrar a los enfermos, que porque estamos desobedeciendo a las autoridades y está el COVID y hay una provisión para salir a las calles, mi hermano, si Jesucristo estuviera en ese tiempo aquí, literalmente, en físico me refiero, porque sé que Él está aquí conmigo, pero si Él estuviera en físico te dijera igual, lo mismo que te voy a decir yo, hipócrita. ¿Por qué hipócrita? Porque me juzgas a mí que salgo a las calles a ministrar a los enfermos, mientras tú estás escondido ahí en tu casa por miedo al coronavirus. Pero eso Jesús, a alguien que se escondía, mi hermano, en una sinagoga, a alguien que prefería mejor estar metido en una sinagoga en día sábado, Jesucristo le dijo hipócrita porque prefería más estar ahí a estar haciendo las obras de su Padre. ¿Captamos? A esta hija de Abraham no se le debía desatar, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar en esa ligadura en el tiempo del mentado coronavirus. Lo vamos a traducir al tiempo actual. Mire, a esta hija de Abraham o cualquier persona que esté allí inmerso de una enfermedad en su casa, atado por una enfermedad, por un espíritu de enfermedad, y a ese hijo de Abraham o a esta hija de Abraham o aquella persona que Satanás haya atado durante tantos años, no se le debe desatar esa ligadura en el tiempo del coronavirus, de la cuarentena. Le pregunto a usted que me ve por internet. No debemos de desatar de esa ligadura satánica el que está enfermo ahorita en cama. ¿O tengo que encerrarme yo también como usted se está encerrando? ¿Qué debo hacer? ¿Obedecer a Jesús? ¿O obedecerlo a usted que se quedó metido por miedo al coronavirus? ¿Qué debo hacer? Yo decido obedecer a Jesús y hacer las obras de mi Padre, así como Jesús hizo las obras de su Padre, que es mi Padre. Así es que el próximo sábado 5 de la tarde vamos a desatar a los que Satanás los tiene atados con una enfermedad. Y luego el 17, lo más importante, dice, al decir Jesús estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios.
Todo aquel que se opone a la obra de Jesús, todo aquel que se opone a libertad al oprimido, al cautivo, al enfermo, mi hermano, no es más que influenciado por Satanás, el diablo, y Jesús lo considera como un adversario. Conclusión, moraleja. Si el Padre envió a su Hijo para morir por mí y por ti, que me es por internet, por cada uno de nosotros, y yo tengo el beneficio, y así como todos los creyentes tenemos el beneficio de la protección divina a través de su sangre preciosa derramada, yo no le tengo a ningún virus que anda por la calle, porque sé todo lo que representa la sangre de Jesús. Si yo tengo ese beneficio a través de Jesús, que el Padre envió a su unigénito para morir por mí, y también no nada más eso, sino que en la cruz, a través de esas heridas, cargó con todas las enfermedades que quisieran venir a atacar mi cuerpo, que no lo van a hacer, o cualquier virus que quiera atacar mi cuerpo, que no lo va a hacer, porque Jesús ya pagó por él, por esa enfermedad. ¿Cómo yo me voy a quedar en casa escondido por temor? Eso algún día, a ti, amigo, que estás en contra de los que salimos a la calle, algún día te lo va a demandar el Señor. Pero a mí, igual, sabemos que el Señor Jesús recompensa y es galardonador, dice su palabra, mi hermano, aquellos que ejercen fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, si no es a través de la fe, tú no puedes ver ni un beneficio aquí en la tierra, no puedes ver ningún privilegio de Dios si no es a través de la fe. Y por la fe movemos montañas. Marcos 11:23. Por la fe echamos fuera enfermedades. Por la fe liberamos al oprimido. Por la fe vemos milagros. Por la fe el Espíritu de Dios pone órganos nuevos en las personas. Por la fe libertamos a los oprimidos, a los cautivos, a los que van a ir al infierno. Por la fe los liberamos del infierno. Por la fe vemos en manifestación el poder del Espíritu Santo. Por la fe caminamos aquí sin que nos toquen los virus. Por la fe viviremos larga vida. Por la fe, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1 del 21 al 23, dice el apóstol Pablo, yo sé, dice el apóstol Pablo, que si bien es cierto, el morir en Cristo es ganancia. Pero dice el apóstol Pablo, pero yo estoy confiado en esto. Sé que quedaré, sé que permaneceré por amor a todos vosotros. En otras palabras, no moriré de este coronavirus, así que coronavirus ni te alegres, porque no me vas a ver en una caja. Porque yo sé que he confiado que es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Es que te invito, amigo, que no conoces a Cristo Jesús en esta noche. Si tú ya eres cristiano, no hagas esta oración. Pero si tú no conoces a Cristo y me estás viendo a través de esta pantalla, puedes empezar a creer en el Señor Jesús para que seas salvo del presente siglo malo, para que seas salvo del mundo de las tinieblas. Jesús murió por ti y murió, quiero decirte, un miércoles 3 de abril, no murió un viernes. Él murió un miércoles 3 de abril, 14 de Nisan. Que te hayan cuenteado que murió un viernes, bueno, es otro boleto. Él murió y comenzó a contar los 3 días. 3 días conforme al calendario judío. El miércoles 6 de la tarde, miércoles 3 de la tarde muere el Señor Jesús. 3 de la tarde ahí muere el Señor Jesús. Entre las 3 y las 6 de la tarde aproximadamente va José de Arimatea y se lo pide a Pilato para enterrarlo. Aproximadamente entre las 3 y las 6 es enterrado el Señor Jesús. Es puesto en esa tumba de piedra. Después de las 6 de la tarde comienzan a contar los días conforme al calendario judío. Miércoles 6 de la tarde al jueves 6 de la tarde es un día. Del jueves 6 de la tarde al viernes
6 de la tarde son 2 días. Del viernes 6 de la tarde al sábado 6 de la tarde son 3 días. Y Jesús resucitó el primer día de la semana. Así es que tú, mesiánico, judío mesiánico, no te hagas ilusiones que Jesús resucitó en Shabbat. No, resucitó después del tercer día, después de las 6 de la tarde del Shabbat judío, que era el primer día de la semana, es decir, el domingo. Ahí es cuando Jesús resucitó, primer día de la semana. No se sabe exactamente la hora, muchos dicen que fue en la madrugada, pero fue después del sábado, 6 de la tarde, es decir, primer día de la semana resucitó Jesús. ¿Y por qué resucitó? ¿Por qué no se quedó en la tumba? Porque Él quería mostrarte, principalmente, de que al morir en la cruz no se iba a quedar como alguien que solamente pagó el precio, sino alguien que también venció la muerte. Y si Jesús venció la muerte, yo también soy más que vencedor. Y la muerte no prevalece contra mí, ni contra ti, amigo, porque hay una sangre que está en el corazón, la puerta de tu corazón ahí. Cuando Satanás y el virus y el espíritu, ese demonio, ese virus que quiere llegar a dañar tu cuerpo, no te ve a ti, ve a la sangre del Cordero que se derramó en la cruz hace 2020 años. Ahí está viendo la sangre del Cordero. Y ese espíritu, ese demonio, como se llama ese virus, que es literalmente un demonio, un espíritu de enfermedad. Cuando quiere llegar a dañar tu cuerpo, el virus, ese demonio dice: esta persona está en pacto con Dios, porque hay una sangre del Cordero que se derramó para que sea libre, y yo no puedo llegar a dañarlo, dice ese virus, ese espíritu de enfermedad. Lo único que puede ver en ti, la sangre del Cordero. Muy bien, pues recibe a Jesús, amigo. Y repite conmigo esta oración si tú no tienes a Cristo. Señor Jesús, en esta noche yo abro mi corazón y creo que hace 2020 años veniste a la tierra siendo Dios, te despojaste de ser Dios y en tu humanidad veniste a morir en esa cruz. Y ahí derramaste tu sangre, Jesús. Y ahí llevaste todas mis enfermedades y toda maldición a ti te cayó. Por eso hoy reconozco que tú eres el Señor. Reconozco que tú moriste por mí en esa cruz. Reconozco que llevaste todas mis maldiciones. Por eso, delante del mundo espiritual, sean ángeles de Dios, sea el mismo Satanás, sean demonios o espíritus de enfermedad, hoy abro mi boca para decir que hoy recibo al dador de la vida, a mi Señor Jesucristo. Lo recibo en mi corazón, lo recibo en mi vida y creo que Él es mi único Señor y mi único Salvador y mi Dios. Te doy gracias, Señor, porque ahora ya no estoy solo, ahora tengo pacto con el Dios del cielo y de la tierra. Ahora tengo la sangre de Jesús que me cubre de todo virus. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú estás enfermo, comienza a hablar la palabra sobre tu cuerpo. Si tienes ese virus igual, comienza a hablar la palabra. Dice 2 Corintios 4:13, porque tienes el mismo espíritu de fe que tuvo Cristo Jesús. Dice, creí, por lo cual hablé. La palabra se habla, se cree y se habla. Háblale vida a tu cuerpo en el nombre de Jesús. Yo hablo vida a tu cuerpo. Hablo vida en el nombre de Jesús también a tus finanzas. Hablo vida a tu familia. Hablo vida a tus descendientes. Yo hablo vida a cada célula de tu cuerpo. Yo hablo vida a tu sistema inmunológico. Lo declaro sano porque ya fue pagado el precio en Cristo Jesús, llevando toda enfermedad. Yo hablo en el nombre de Jesús a tu sistema respiratorio, totalmente libre, seco todo virus o como se llame, toda enfermedad la seco de raíz, la desarraigo de tu cuerpo y la echo fuera en el nombre de Jesús y llamo a manifestación la unción del poder del Espíritu Santo ahora que restaura todo órgano que haya sido dañado por ese virus en el nombre de Jesús. Y ordenamos ese virus que desaparezca de este planeta. Nos ponemos de acuerdo con otros hermanos en la fe, en otros países, otras ciudades, en países de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica,
y Europa, en el nombre de Jesús, y de cualquier país, nos ponemos de acuerdo. Secamos ese virus en el nombre de Jesús. Satanás, te inhabilitamos ahora mismo en el nombre de Jesús. Y entre más personas, hijos de Dios, nos ponemos de acuerdo aquí en la tierra, ese virus va a ir desapareciendo en el nombre de Jesús en los próximos días. Gracias, Jesús. Dios te bendice, amigo. No es una palabra profética, es para que tú te pongas de acuerdo conmigo. Y si tú estás de acuerdo conmigo, el virus no va a prevalecer más allá de este mes. En el nombre de Jesús. Dios te bendice. Cristo te ama, nosotros también. Así es que te esperamos, próxima transmisión, domingo, 12 horas del mediodía. 12 horas estaremos transmitiendo.